Tenga feliz día a todos. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama test de significación para la diferencia entre tazas. Entonces vamos a decir que el test de significación para la diferencia entre tazas lo definiremos como la prueba matemática indispensable que se aplican a la estadística para determinar su grado de certeza y su significado. En todo se va a aplicar las pruebas matemáticas, pero en este el test de significación se va a dividir en 10 tipos. Primero, en la prueba exacta de Fisher. Segundo, vamos a decir el método estadístico inferencial no paramétrico. El tercero, en los métodos estadísticos deductivos paramétricos. El cuarto, que es la prueba de Kolmorokov. Y el quinto es la prueba de F. El sexto es el test de chi al cuadrado. El séptimo es la prueba de McDermott y la prueba nominal, que es el octavo, y el noveno, que es el test de correlación de Pearson, y el último, que es el coeficiente de kappa. Entonces, todos ellos tienen una característica diferente. En el primero, que es la prueba de Fisher, vamos a decir que en esta prueba se analizan los datos. Dentro de estos datos se ponen en tablas, y en estas tablas que se ponen es para poder tener en mente aquellos datos que, dependiendo del tamaño de la muestra que se tengan, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, en base al estudio que se está realizando. El segundo, que es el método estadístico interferenciales no paramétrico, porque tenemos el tercero, que es el paramétrico, y en ambos hay una característica. En este, que son no paramétricos, son procedimientos matemáticos para testar la hipótesis estadística, que al contrario de la estadística paramétrica, no hacen ninguna asunción sobre la distribución de frecuencia de las variables que son determinadas. En cambio, en el paramétrico sí hace asunción a los datos de las variables. Entonces, vemos de que en ellos se dan estas dos características, y estas dos características son independientes, pero en común tienen las hipótesis, en común tienen los datos o procedimientos matemáticos, en común van a tener la distribución, y en esta distribución que van a tener son las distribuciones de variables. El cuarto, que es la prueba de Kolmogorov, que es la prueba de significación estadística no paramétrica, para contrastar la hipótesis nula, cuando los parámetros de localización de ambos grupos son iguales. Entonces, en esta prueba es, primer lugar, no paramétrica. En segundo lugar, hay que contrastar las hipótesis nulas con las hipótesis que ya se han tenido actualmente en el estudio, y también la localización de los grupos que son iguales, que se están teniendo los datos o recogiendo los datos para que esta hipótesis nula pues sea aprobada o no. El quinto es la prueba de F. En esta prueba de F es interesante, porque en esta prueba nos determina de que podemos aplicarla en el campo de la salud, principalmente de aquellas enfermedades que están provocando epidemias o endemias, o pueden ser pandemias. Entonces, estas pruebas de F, que son las que se aplican, entonces vamos a decir que sirve para comparar varianza, que el estadístico de F experimenta es el estadístico de contraste o pruebas de comparación de varianza, y vamos a decir que es la variabilidad de una prueba, ya sea ante una enfermedad. Entonces, aquí aplicamos todos aquellos medicamentos que hacen las pruebas y determinan si es beneficio para el ser humano o no, y si no es beneficio se descarta y se agrega lo que sí beneficia y lo que le van a salvar la vida. En sexto punto tenemos el test del chi al cuadrado, que son pruebas estadísticas de la hipótesis, en cual el test estadístico, si la hipótesis nula es verdadera, comprobando cada uno de ellos que sí
comprueba este test, nos va a comprobar si la hipótesis es verdadera o no es verdadera. En séptimo punto, que es la prueba de McNemar, es la prueba estadística que sirve para comparar proporciones en estados pareados. Prueba de significación estadística para probar la hipótesis nula de existencia de cambios en la proporción de sujetos que experimentan un acontecimiento cuando cada individuo es evaluado dos veces. Entonces, o el grupo es evaluado dos veces, o la población es evaluada dos veces. En estas condiciones, los datos van a estar emparejados y eso es lo que va a comprobar este test. El octavo punto es la prueba binomial. En estadística, la prueba binomial es una prueba exacta de la significación estadística de desviaciones a una distribución teóricamente prevista de observaciones en dos categorías. Si el uso más común de la prueba binomial es en el caso donde la hipótesis nula es que dos categorías son igualmente probables que ocurran. Entonces, este test nos va a determinar de que va a haber teóricamente una previsión, una observación, y lo vamos a categorizar. ¿Para qué? Para comprobar estas hipótesis. El noveno es el test de correlación de Pearson, y en esta correlación de Pearson tenemos dos valores, uno que es -1 y el otro que es 1. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Pero para qué? Porque el positivo, 1 positivo, nos indicará la fuerte asociación lineal positiva. Y el -1 nos indicará una fuerte asociación lineal negativa. Estos valores próximos nos van a decir que próximos o indicarán no asociación lineal, lo que significa que no pueden existir otro tipo de asociación. Solo se van a quedar entre ellos. Como décimo punto, tenemos el coeficiente de capa. Aquí, en este coeficiente de capa, nos permite cuantificar el nivel de acuerdo a la interobservación para disminuir la subjetividad de los métodos utilizados. Si vemos el punto anterior que dice capa es el índice omnibus de aceptación en los estudios interobservadores, indica el grado de interrelación en interobservador. Entonces, tenemos que vamos a manejar porcentajes de acuerdo al índice de capa, que nos va a determinar variables cualitativas, no cuantitativas, sino que cualitativas, porque es lo que se está haciendo en estudio. Se habla de coeficiente de capa de Cohen en los casos de dos terapeutas, en el caso de Flich, que es para dos terapeutas también, y en este coeficiente están comprendidos entre 0 y 1, donde 0 corresponde a una correlación que es idéntica a la encontrada por casualidad, y 1 que corresponde a una correlación perfecta entre los exámenes. Entonces tenemos ambas correlaciones, tanto de 0 como de 1, para poder determinar según el coeficiente de capa que nos está determinando. Y así vamos a decir también que los valores negativos indican habitualmente que existe un desacuerdo en la manera de realizar el método entre los terapeutas. Entonces, estos valores negativos que nos dan, entonces nos está diciendo de que no se están haciendo las cosas correctamente como debería de ser. ¿Cuál va a ser la tarea a realizar? Por cada uno es individual, realizar un análisis del tema en base a lo que se ha explicado, en lo que está escrito, hacerlo de forma escrita en su cuaderno, ¿verdad? Ahí donde voy a evaluar el tipo de redacción al mismo informe, y si van a colocar imágenes, estas imágenes que sean descritas, 2 o 3 renglones que sean descritas por cada uno, si ustedes así lo consideran. ¿Cuántas páginas? De preferencia que sean 1 o 2 páginas, y esto nos va a ayudar para tener un criterio aún mejor propio según el contexto
según el texto y el contexto y la explicación que se ha dado por cada uno de los test, de los 10 test que se han mencionado el día de hoy. Muchísimas gracias y pasen feliz día.